Bueno, pues como os acaban de decir, yo trabajo para Mediaset España, llevo ahí ya unos 12 años y mi trabajo ha cambiado bastante desde que empecé a lo que es ahora. La televisión está evolucionando mucho y sobre todo esta televisión, que es una televisión generalista. No es igual trabajar para un canal temático que, como es mi caso, para un grupo que es de televisión generalista. Ya tenemos además 7 canales. Para que os hagáis un poco una idea del tipo de trabajo que hago allí, os he traído una reel. No está actualizada a este último año, un segundito, pero creo que va a ser suficiente para que os hagáis una idea. Bien, como veis, si algo define este trabajo, al menos creo que es así, es que es muy heterogéneo, es muy diferente. Hay cosas en 2D, cosas en 3D, mezclamos 2D con 3D, hay grabación de vídeo, hay rodajes, hay integraciones y hay sobre todo inmediatez. Todo lo que os han explicado antes de grandes grupos de trabajo, separados en coordinadores, supervisores, especialistas en animación, modelado, iluminación, olvidaos. Esto no funciona así, es la tele. La tele va a otro ritmo, va muy deprisa, va muy rápido. Somos un equipo muy pequeño para muchos canales, tenemos 7 canales de hecho. Entonces el trabajo que tenemos que hacer nosotros es coger lo que mis compañeros han explicado antes e intentar condensarlo en una sola persona y hacer esos proyectos por completo cada operador. De hecho no tenemos la figura del director de arte y normalmente, aunque trabajamos con un realizador casi siempre, las ideas y la creatividad suele caer más de nuestro lado, de la parte del grafismo, que de la parte del realizador, porque normalmente el lenguaje que utilizamos no es el que utilizan ellos. Entonces nosotros hacemos normalmente un tipo de piezas que suelen ser muy cortitas, de hecho excesivamente cortitas. La publicidad es carísima, el tiempo en la antena es oro y nuestra propia publicidad no nos genera ingresos, con lo cual está muy medido. De hecho, la pieza más habitual que solemos hacer allí es una pieza que dura 4 segundos. 4 segundos no da tiempo a nada. En 4 segundos es un suspiro y en 4 segundos hay que contarlo todo. Entonces, eso tiene su parte buena y su parte mala. Su parte buena, por ejemplo, voy a hablaros hoy de 3 proyectos en concreto para que veáis un poco cómo funcionamos. Su parte buena es que efectivamente dura 4 segundos. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos un trabajo muy corto en el que podemos emplear mucho esfuerzo para controlarlo muy bien. Cuando es una pieza tan pequeña, eso te lleva a poder cuidar un poco lo que haces. Por ejemplo, el año pasado Supervivientes, cuando empezó la campaña, nos marcaron unas directrices. La directriz principal era que ese año iban a sufrir más, iba a ser más duro, querían algo que transmitiese eso. Aún no había nada más sobre el programa, entonces me lanzan esa idea, así de vaga, así de genérica, y me dicen: queremos un bumper para salir
en 2 días. Solemos tener para hacer un bumper un tiempo de 1 o 2 días, ¿de acuerdo? Entonces tienes que pensar una idea, tienes que pensar cómo ejecutarla, cómo ser lo más óptimo posible trabajando y cómo conseguir reflejar lo que te han pedido, obviamente. Entonces yo ante eso propuse esta idea, que fue la que se empezó a emitir. Voy a ponerlo en bucle porque es tan cortita que si no, ni os enteráis. Ya está. 4 segundos. Es el corto más corto de la historia. Pero tiene que tener sentido, tiene que tener algo que llame la atención, tiene que tener algo que nos enganche. ¿De acuerdo? ¿La ventaja? Pues que es tan cortita que puede realmente permitirte hacer ciertas cosas o cuidarla todo lo que se puede cuidar en un par de días de trabajo. Pero bueno, se puede hacer. ¿Cuál fue el problema en este proyecto? Que según teníamos esto presentado, la cadena decide hacer un cambio de rumbo, deciden cambiar radicalmente lo que habíamos propuesto, en paralelo a mí se estaba trabajando en un rodaje con los presentadores, se cancela todo y deciden hacer una cosa más llamativa, hacer algo basado en una idea de unas deidades en el mar, querían darle como otro look. Vale. Aquí obviamente esto ya no son 4 segundos y aquí ya subimos un poquito el nivel de complejidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El rodaje fue tremendamente sencillo, plano fijo, no tiene mucho, con un croma, fondo verde, se graba con buena calidad, en ProRes, 444, todo nos llega perfecto. Pero claro, hay que crear todos esos mundos. Esos mundos, además, la base principal es 3D. Yo lo primero que hago es documentarme. Empiezo a buscar información sobre cómo es el fondo marino, qué tipos de escenas queremos hacer, que tenemos que buscar una personalizada para cada personaje, y lo siguiente que me planteo es cómo lo hago, porque sobre todo tengo un tiempo muy limitado. Este proyecto a nivel gráfico lo hice yo solo, o sea, no tengo ayuda externa, ¿de acuerdo? Tengo que encargarme desde limpiar los cromas a crear las escenas en 3D y hacer la composición final. Entonces, hay que medir muy bien las energías que estás utilizando para poder obtener el resultado y llegar en los tiempos que te marcan, que son inamovibles. Una vez que se marca un tiempo, no hay excusas. No recuerdo muy bien este proyecto, pero creo que fue aproximadamente tuve un par de semanas para poder hacer todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que tenía claro lo que quería hacer, lo siguiente fue cómo hacerlo. Vale, tenía claro que iba a usar 3D, pero no quería llegar a hacer todo directamente desde el 3D. Os voy a enseñar la escena en Cinema 4D. Por cierto, trabajamos en Cinema 4D la parte de 3D y After Effects, lo que es la parte de composición y animación 2D. Se entienden francamente bien, además. Entonces, si venimos aquí ahora a la escena, vale, esta es la escena. Entonces, yo lo que me planteé cuando cogí esta escena no fue hacer un render final desde el 3D, porque si hay una cosa complicada en 3D es el agua, más y encima es una escena subacuática, y sobre todo sabiendo las posibilidades que tenemos de cambio. Nosotros, una vez que planteamos el proyecto, pasan muchos filtros, pero que tienen que ver no con directores creativos o con gente directamente, por decirlo así, de nuestro medio, y tienen que ver más con contenidos, con directores de canal, con directores de contenidos, con directores de comunicación, porque el enfoque es diferente, la comunicación es lo importante, por decirlo así, ¿no? Entonces, sabiendo eso, el 3D, cualquiera que haya trabajado un poco en 3D, sabe que es más lento, los cambios son más complejos. No tengo además un sistema de granjas de render para trabajar, trabajo con mi máquina y otra más para poder hacer render, entonces tengo que medir muy bien cada fotograma que hago y el esfuerzo que yo tengo que emplear. Entonces me planteé tener una escena base y construir todo lo demás en After Effects. Entonces vamos a ver esta escena, este render, que era lo que yo obtenía cuando llegaba a After Effects. Vale, esto es el render en crudo, ¿de acuerdo? No se parece mucho a lo que habíamos visto. De hecho, si es el proyecto tal cual en el que trabajé, si muestro todas las capas, podéis ver la diferencia. Entonces, ¿por qué tengo este render? Porque mi idea era tener un punto de partida y construir el resto directamente en postproducción, en la composición, que es más versátil para mí, es más sencillo, me permite más flexibilidad y puedo trabajar
con más control y en menos tiempos. Y si tengo que cambiar algo, es mucho más sencillo. Entonces, si os fijáis, una de las cosas que hice fue directamente tener, como ya habéis visto antes, pues mates de absolutamente todo para poder tener un control lo más exhaustivo posible de absolutamente todas las capas. Entonces, vamos simplemente a ir mostrando un poco cómo voy trabajando, cómo voy reemplazando elementos y cómo voy construyendo la imagen. Claro, para poder construir esta imagen tengo que tener muy claro hacia dónde voy. Tengo que saber cuál es mi objetivo final. Entonces tengo que tener en mi cabeza muy claro qué es lo que quiero conseguir, para poco a poco ir dotándolo de todos los elementos que yo necesito. Entonces, veis, lo tengo todo absolutamente por separado. Puedo trabajar con ello sin ningún problema. Vamos a ir añadiendo capas. Vamos a verlo rápido. Tengo elementos que son footage, tengo elementos que son fotos directamente, tengo elementos que son en 3D. Voy a combinar todo lo que esté a mi mano para poder construir lo que yo quiero. Y sobre todo, teniendo claro una cosa: el personaje principal es el presentador, tiene que lucir lo mejor posible y tiene que ser una imagen lo suficientemente fuerte como para que llame la atención nada más verlo, ¿vale? Aquí tenemos, vamos a ir viendo aquí. Y ahora, otra cosa importante en esta parte era que queríamos diferenciar muy claramente entre la parte de debajo del agua y la parte de encima del agua. Entonces, para eso saqué este mate. En este caso utilizamos además un plugin para Cinema 4D para generar agua, y el conflicto era, una de las dudas técnicas, por ejemplo, que había, era: hacemos que el agua sea toda entera física en 3D para que quede distorsión, eso me va a enlentecer el render, lo descartamos. ¿Qué hago entonces? Consigo crear una máscara que esté vinculada directamente a la superficie de mi agua, y así puedo trabajar directamente, por un lado, la parte superior y por otro lado la parte inferior. Eso me permite el control que yo quiero, y puedo directamente separar con mucha facilidad. Como veis aquí, ya puedo empezar a crear, a introducir clips de burbujas, etcétera, etcétera. Todo lo que yo estime oportuno hasta conseguir el acabado que yo quiera. Entonces, si vamos mostrando todas las capas, vamos como poco a poco vamos enriqueciendo lo que es la escena. Vamos a dejarlo con el resultado final, creo que se entiende un poco el concepto. Entonces, como lo principal que quiero transmitiros es que la idea, cuando trabajamos para televisión, el tiempo es muy, muy importante y necesitamos poder tener mucho control sobre lo que hacemos. Entonces, obviamente esto no va a ser nunca, no va a rivalizar con Juego de Tronos, no jugamos a eso. Jugamos en otra liga, pero tenemos que saber la liga que estamos jugando y tenemos que aplicar nuestros esfuerzos para conseguir el mejor resultado posible en el menor tiempo posible y con los recursos que están a nuestra disposición. Eso es súper importante, ¿de acuerdo? Además, otra cosa que se ha dicho hoy también es que cada vez se utiliza más el rodaje sobre fondo verde, sobre croma, porque abarata costes. Yo antes os comentaba que mi trabajo en Mediaset ha cambiado mucho desde que empecé. Cuando empecé hace ya 12 años, se llevaban ese tipo de proyectos, se externalizaban. A nosotros nos dejaban, por decirlo así, el trabajo más del día a día, más pequeño, pero el trabajo de este tipo, que lleva un poco más de desarrollo, se externalizaba. ¿Qué ocurre? Cada año se va bajando el presupuesto y nosotros vamos adquiriendo más responsabilidades. Al principio también rodábamos más fuera, ahora ya cada vez rodamos menos fuera y rodamos casi todo, por no decir todo, sobre croma. ¿Por qué? Porque desde la cadena se rueda en croma, nos entregan los cromas, se van y a los días vuelven y ya tienen algo. No quieren saber cómo lo hemos hecho, simplemente quieren saber que se haga y que se haga barato. Entonces eso es muy importante, y el trabajo nuestro es ser lo bastante inteligentes como para no ponernos palos a nosotros mismos y tener que trabajar hacer un trabajo digno, pero a la vez que sea resultón. Entonces, este mismo proyecto, por ejemplo, para que veáis un poco el resto de escenas, por ejemplo, la de Jorge, la tengo aquí, la diferencia es obvia, ¿no? O sea, de alguna forma reconstruyes todo lo que es la escena. La de Sandra exactamente igual. Entonces, la idea creo que es esta, ¿no? Que es la de poder funcionar un poco a este nivel. Este año he vuelto a hacer la promoción para supervivientes
Y Supervivientes, el problema o el detalle que tiene es que es uno de los buques estrella de la casa, mueve muchísimo dinero, ya sé que ninguno lo veis, no pasa nada, pero en cualquier caso la cadena siempre quiere hacer algo diferente, siempre quiere hacer algo fuerte, y este año además me pidieron a un compañero de mí que aportásemos ideas. Tuve la suerte de que la idea que yo propuse, bueno, la suerte o la desgracia, no lo tengo muy claro todavía, mi idea gustó y hemos podido hacer toda la promo. Esa promo ha sido muy compleja porque hemos tenido que hacer rodajes con diferentes props, con pequeñas maquetas, con agua, todo en croma por supuesto, pero hicimos una planificación bastante fuerte, ha funcionado bien, pero por el camino nos hicieron cambiar meter más presentadores. Sabéis, supongo, o bueno, habréis oído que Jorge Javier tuvo un problema de salud, estuvimos a punto de cancelarlo todo, se metió gente nueva, tuvimos que tener una cintura increíble para poder ir todo reconduciéndolo, y todo ha llevado a que se estrenó ayer mismo. De hecho no sabía si iba a traer algo, entonces he traído una cosita pequeñita para que por lo menos la veáis y os enseño un par de cositas y cambiamos de proyecto, ¿de acuerdo? La promo de este año, que se estrenó, ya os digo, ayer mismo, la tengo por aquí. Aquí. Si antes os decía que lo normal era hacer piezas de 4 segundos, esta pieza dura 45. Esto para mí es equivalente a hacer El Señor de los Anillos, directamente. O sea, esto para mí ha sido, pues eso, como hacer un largometraje y de los largos además. 45 segundos, estamos locos, y además todo está generado digitalmente, menos los personajes, y aún así todos tienen retoques y tienen de todo. Y todo el proyecto, toda la parte gráfica, recae de nuevo en una sola persona. Es un poco de propósito. Esta vez se nos ha ido un poco de las manos, por decirlo así. No estaba pensado hacerse así originalmente. Estaba pensado hacerse rodando parte, los decorados iban a ser reales, solamente ellos iban a ser en croma, configuración, de nuevo recortes, vas cambiando, y al final la única forma que vimos de llevarlo a cabo fue así. Obviamente no pretende ser algo indistinguible de la realidad. Buscamos un tono que sea acorde con el programa, pero sabemos nuestras limitaciones, sabemos que no llegamos a otro nivel, ¿no? Pero aún así, aquí hay planos en los que hemos tenido que rodar 4 niveles diferentes de personajes en días distintos, con, por ejemplo, efectos de arena, teníamos que guardar la configuración de las cámaras, posición, altura, angulación, tipo de lente, la iluminación, para volver a repetirlo y luego componerlo todo y que tuviera sentido. Y sobre todo tuvimos que hacer, el realizador y yo, antes una planificación lo más férrea posible para que cuando llegase el momento de traerlo rodado funcionase. Desde que yo estoy en Mediaset además he conseguido que la parte de grafismo estemos siempre en los rodajes, que es fundamental porque tenemos que controlar al máximo que el rodaje sale como nosotros queremos, porque en un rodaje a lo mejor de ese tipo hay trabajando 20 personas. Cuando luego llega el material a la sala de postproducción, solo estás tú. Más te vale que lo que has grabado te valga, porque si no te vale, no tienes nada que hacer. Entonces, simplemente para que veáis un poco el aspecto que tiene esto desde el rodaje en crudo, tengo aquí algunos planos. Si alguien se lo pregunta, no es la pierna de Jorge Javier. Pero esta tontería, por ejemplo, el tener que meter arena, hubo que contratar una empresa de efectos prácticos que traían un tipo de arena especial que no levanta polvo, arena sílice, que no deja apenas residuo. Teníamos que tener unos pequeños cañones para lanzarla con una determinada fuerza. Aquí en este caso, esta parte verde que veis aquí abajo es un bastidor sobre el que calzamos un cristal porque es la escena. Esta escena, vamos a ver si puedo abrir los dos a la vez, no me va a dejar seguro. Pero lo tengo en After, no pasa nada, lo vemos aquí.
Lo abro en After, un segundito. A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Veis? Obviamente hay diferencia, pero la idea de todo esto era que teníamos una serie de elementos que nos servía. Por ejemplo, aquí simulábamos sombras sobre el personaje, teníamos edificios de referencia, hicimos a escala, los colocamos donde tenían que estar. Hay planos en los que hay contacto con esos edificios, como por ejemplo este. Veis que es importante tener ese contacto, e incluso en algunos lo aprovechábamos para sacar la sombra. Esa sombra la podíamos integrar luego mejor en el 3D. Entonces, siendo algo que obviamente palidece con cualquier producción de cine, está clarísimo, pero tiene una complejidad interna, y sobre todo con los medios que nosotros trabajamos, en este caso muy elevados, y tener esa capacidad para poder aún así sobreponerse y coordinarlo todo y acabar sacando el proyecto, pues tiene su gracia, por decirlo así, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de proyecto, dejemos ya Supervivientes, ya he hecho bastante promo por hoy. Vamos a cambiar de proyecto, vamos a ir a Bake Off. Bake Off es un programa... Vamos a empezar por esto. Esta es otra pieza de 4 segunditos, ¿vale? Y os cuento un poco la historia de esto. Es piezas muy cortas, pero que la idea de estas piezas además es que se emite muchísimo y es crear marca, ¿vale? La repetición hace que te quedes con ello. ¿Cómo fue este proyecto? Este proyecto yo me lo pasé francamente bien, para mí fue muy bonito, porque además a nivel técnico supuso un cambio, porque cambiamos de motor de render. Esto está hecho con Redshift, no sé si os suena el motor de render. Es un motor de render que se basa en GPU, es decir, usa la tarjeta gráfica y va mucho más rápido, y además consigues unos acabados bastante buenos en relación calidad-tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto en concreto, la marca ya está creada, la marca viene es un programa internacional, y a mí lo que me llega cuando empiezo a trabajar en el proyecto es, vamos a hacer, la idea es Bake Off llega a España, vamos a hacer una idea en el que como que los dulces llegan a diferentes ciudades españolas, y eso es un poco el leitmotiv. Pero hasta que eso llega, primero se iba a rodar, luego no se iba a rodar, mientras iban decidiendo qué hacer o qué no hacer, yo empiezo a trabajar ya. Y digo, empiezo a trabajar ya para tener algo, por si acaso la cadena quiere salir pronto, tener algo que enseñar. A mí lo único que me dieron fue el concepto del programa y el logo, que el logo ni siquiera era era más grande, llenaba todo el círculo, de hecho. Entonces, lo primero que hice fue animar el logo, que lo tengo aquí, aparte. Una animación muy simple, pero que sabía que iba a poder reutilizar, ¿vale? Esta era la animación inicial, ¿vale? A partir de aquí yo empiezo a trabajar, empiezo a pensar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo desarrollar? ¿Qué cosas tengo? Eso lo uno a que acabo de tener un juguete nuevo, que es el motor de render, que os estoy comentando, que para mí es un juguete. Entonces empiezo a ver qué posibilidades tengo y pienso en esta especie de orla con elementos, con pasteles, y a jugar con colores intensos. Por ejemplo, tengo otra pieza por aquí, del mismo tipo. Funciona exactamente igual, pero sin otro tipo de elementos, ¿no? Todo esto está hecho en Cinema 4D y está hecho animándolo usando MoGraph. ¿Quién de aquí conoce MoGraph? 1, 2, 3, 4, 5, unos cuantos, no está mal, ¿sí? No está mal. Vale, MoGraph es una herramienta realmente potente. Si trabajas en Motion Graphics, una herramienta que se llama MoGraph da pistas, ¿no? O sea, va a ser para esto. Pues efectivamente, esta herramienta es súper potente, sobre todo porque te permite trabajar con muchos elementos utilizando muy poquitos fotogramas clave. Entonces, al tener este tipo de piezas, yo ya, la cadena se queda un poco tranquila, ya sabe que puede empezar a sacar cosas y empezamos a trabajar en lo que viene la pieza de después, en la pieza, por decirlo así, gorda, ¿no? Antes de llegar a la pieza gorda, voy a abrir esta escena en Cinema para que veáis un poquito cómo funciona lo de MoGraph, muy por encima. Vale, vamos a cerrar esto.
Esta no es, esta es otra. Vamos a ir aquí. Vale, esta es la escena, está sin materiales porque no tengo en este ordenador el Redshift y no podemos verlo, pero realmente lo que estoy utilizando, por ejemplo, si nos vamos a los croissants, yo solo tengo un croissant que no está animado en absoluto, no tiene nada, ¿veis? Con el clonador puedo repetirlo varias veces y luego simplemente utilizando, en este caso, un efecto, el efecto plano que vemos aquí. Este efecto tiene un deformador, una zona de deformación de tipo radial, que si yo varío su propiedad, estoy animando todos los objetos al mismo tiempo, decalándolos, estoy consiguiendo con un solo valor de animación mover todos los objetos y además con un cierto ritmo. De esta forma puedo crear estructuras complejas, repitiendo esa animación y variando solamente los keyframes y el objeto que he hecho dentro, varío el radio, creo una composición más o menos compleja, pero con muy poco esfuerzo. De nuevo lo que estaba diciendo antes, cómo conseguir con muy poco esfuerzo el máximo rendimiento posible, ¿de acuerdo? Por eso os decía que esto fue como el comienzo de la campaña, pero luego lo que realmente se quería hacer era esto. Ahora lo pongo, voy primero a comentaros, poneros un poco situación. Como os decía, querían que fuese una pieza que va a traer Bake Off a España. Y la idea que nos dijeron fue, queremos que las ciudades se llenen de pasteles gigantes por todas partes. Digo, muy bien, entonces ¿qué hacemos? ¿Vamos a rodar a diferentes sitios? Sí, vamos a ir a rodar aquí, allá, no sé qué. A los 2 días ya no se rodaba en ningún sitio. No había presupuesto para rodar, había que bajar presupuesto. Por ejemplo, en este caso, este programa iba a ser para Telecinco, pero se decide cambiar a 4. 4 no maneja el mismo presupuesto que Telecinco, con lo cual hay que bajar más todavía. ¿Qué ocurre entonces? Que decidimos que la parte de vídeo se va a hacer con material de stock. Es decir, estos vídeos no están rodados por nosotros, sino que están descargados de una aplicación de stock, porque se baja una foto, un vector, lo que vosotros queráis, ¿vale? Eso que al principio jugaba en nuestra contra, creo que tuvimos la suficiente habilidad para hacerlo a nuestro favor, crea una estética más heterogénea y conseguimos hacer una pieza que quedó bastante cálida. De hecho, funcionó tan bien que la presentamos al Promax. Promax, no sé si sabéis, es como los Oscars, entre comillas, de las promos. Existe ese tipo de cosas. Y de hecho fueron hace cosa de 10 días, estuve en Ámsterdam porque nos nominaron. Tuvimos la suerte de que esta pieza fue nominada entre las piezas de mejor programa de entretenimiento o comedia, creo que se llamaba. No ganamos, casi, pero por lo menos conseguimos hacer una pieza que resultó cálida para la gente, que gustó y que funcionó muy bien y sobre todo con un presupuesto bastante ajustado. Vamos a ver la pieza. Sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Oh, honey, honey, sugar, sugar. Claro, esta pieza, como os he dicho, no está rodada nada para esto, entonces hay tracking de cámara en prácticamente cualquier plano. Todos los trackings se hacen en este caso pues con lo que hay, con la información del plano. No hay marcas, no hay referencias, no hay pantallas verdes, no hay nada de nada. Cuando hay un objeto detrás de algo real, lo que hay es rotoscopia de por medio, ya sea directamente con After o también incluso con Mocha. No sé si conocéis la herramienta Mocha, que está francamente bien para ese tipo de cosas y para otras. Entonces, lo que os decía es eso, conseguimos yo creo crear una pieza que era amable y que funcionaba, que empatizaba, y gracias también al tema de los croissants, los pasteles, todo tenía un acabado que era apetecible. ¿Cómo funcionó este trabajo? Pues estaba el realizador por un lado, que era el que seleccionaba los planos, de acuerdo conmigo, porque había planos que él seleccionaba por contenido, pero que yo le decía que a nivel técnico pues no podían funcionar, porque a lo mejor tenía una fuga demasiado extrema o no era bueno el movimiento de cámara. Por ejemplo, un paneo, lo que es simplemente una cámara fija moviéndose izquierda o derecha, arriba y abajo, hacer un tracking con eso es prácticamente imposible. Entonces había que descartar planos hasta conseguir, teníamos que juntar planos de lugares de España, planos que narrativamente funcionasen y planos que técnicamente también funcionasen. Todo eso unirlo, crear algo con sentido y luego introducir toda la parte de 3D, que fue lo que estuve haciendo yo.
Por ejemplo, vamos a ver un plano en el que de nuevo veáis un poco cómo se conjuga todo. En este caso, por cierto, el tracking lo hice desde el propio After Effects, pero en otros casos lo hago desde Cinema 4D. Depende de un poco de cómo sea la complejidad, utilizo una herramienta o utilizo otra. Vamos a ir aquí, cerramos este de aquí. Vale, este plano, que lo habéis visto hace un momentito, aquí tengo el clip y si os muestro un poco el sombreado, he construido un decorado muy básico que coincide con la escena. ¿Por qué construyo toda esta parte del decorado aunque no va a interferir directamente con el modelo 3D? Porque como utilizo iluminación global para integrarlo, si tengo objetos sobre los que rebota la luz, el resultado va a ser más realista. No solamente la escalera me sirve para tener esos rebotes o esas sombras, sino que también la pared, donde tenga que estar, me va a servir, me va a provocar ese tipo de respuesta en la luz que me va a ayudar a integrarlo todo. Y luego, por ejemplo, en este caso, hay siempre que buscar pequeños truquitos. Si os fijáis, en el render final, los donuts no tenían tan poca resolución. De hecho, el donut real lo tengo por aquí. Y vamos a verlo mejor aquí abajo. Como veis, la resolución es brutal. De hecho, es un modelo que está escaneado. Es un donut real que se ha escaneado en 3D, se ha digitalizado. Este modelo se ha comprado, ¿vale? No lo hemos digitalizado nosotros, lo hemos comprado en una librería. Pero lo que sí intenté aquí, en este caso, es buscar una forma de animarlo rápidamente. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que se me ocurrió en este caso? Pues crear una referencia del donut en baja resolución, muy sencilla, aplicar una simulación física a ese objeto y hay un modificador que lo que hace es transmitir la deformación que has calculado al objeto en baja resolución al objeto en alta. Entonces, con muy poco esfuerzo, de nuevo consigues un rendimiento bastante más alto de lo normal, ¿no? No te complicas en escenas de muy alta resolución, solamente tienes el modelo en alta resolución para hacer el render, nada más. También es verdad que en este caso, a diferencia de lo que hemos visto antes, la única parte digital al final es el donut, es el elemento. Pero cuando lo vemos en el vídeo, funciona bastante bien. Si lo vemos, un segundito, esto lo cerramos. Si lo vemos en el vídeo, eso que os acabo de enseñar es justo esta escena. Entonces, al final merece la pena ese tipo de esfuerzo, ¿de acuerdo? Esta campaña tuvo una segunda parte. La segunda parte era la presentación de los jueces y el presentador, que era Jesús Vázquez. Para hacer esta segunda parte tuvimos un poquito más de tiempo, tuvimos una semana entre medias antes de poder rodar y como ya había hecho alguna otra pieza más, tenía un cierre, tenía más elementos en 3D, propuse una idea para que todo lo que era la presentación de los jueces fuese una especie de cocina de pastelero, donde ellos son pequeños personajes abrumados por los dulces, ¿no? Y pude hacer incluso hicimos un pequeño storyboard. Un segundito, aquí lo veo. Os he traído incluso el storyboard de trabajo original, un dibujo muy impresionante. Este es el primer boceto que hacemos el realizador y yo, ¿de acuerdo? Como veis, el nivel de dibujo es exquisito. Entonces, pero lo válido de esto es que es una cosa que hacemos sobre la marcha en el que ya está la información básica. Él y yo nos entendemos, y con que nos entendamos él y yo nos basta. Porque a partir de aquí yo ya puedo crear elementos en 3D que responden a esta narrativa, que lo principal es quién está en el plano, qué objeto principal hay en el plano, tamaño de plano y el tiro. No necesito mucho más. Con eso yo construyo un story, en este caso un poquito más acabado, que vamos a llevar al rodaje, ¿de acuerdo? Vamos a ver si quiere abrirse. Vale, aquí está. Vale, si os habéis fijado un poquito, aquí hay planos que recuerdan no lo que acabamos de ver, solo que ya construido. ¿Por qué decidí hacer esto? Porque teníamos, una vez que rodamos un lunes y el jueves o el viernes, no recuerdo muy bien, de esa misma semana se tenía que estrenar la pieza.
Entonces teníamos el tiempo súper justo, súper pegado. Entonces yo lo que hice fue prepararme previamente todos los planos que íbamos a rodar en 3D. Simplemente introduje la figura del personaje para tener una idea del tamaño en plano y esto lo llevamos al rodaje. El rodaje esto fue súper útil porque, por un lado, yo se lo enseño al director de fotografía. El director de fotografía, cuando ve cada plano, sabe de dónde viene la luz. Con lo cual, en vez de adaptarme yo a la luz del rodaje, como es en croma además no tiene mucho sentido, es a la inversa. En el rodaje se pone la luz que yo previamente he diseñado en 3D. Y además ayuda mucho a los actores. Los actores en este caso ni siquiera son actores profesionales. Los jueces no habían hecho televisión en su vida. Entonces tú le llegas a una persona normal a un plato de croma y se pierde, ¿no? De hecho, hasta hay veces que no tienes referencia visual y te tropiezas porque todo es verde igual. Entonces no es fácil, ¿de acuerdo? Es complicado. Entonces esto ayudó mucho tanto a los actores como al equipo a saber lo que hacíamos. Entonces colocábamos las cámaras, si os fijáis yo marcaba también la focal de la cámara para saber en plató, sabemos con qué focales trabajamos, yo tengo esa información y vamos ajustando la narrativa con ese tipo de focales. Entonces el rodaje fue sobre ruedas y una vez que a mí me llegaron los planos, pues eso, en cosa de 3 días pude tener todo preparado, porque todo encajaba perfectamente. La planificación de nuevo fue lo que hizo que todo funcionase, ¿de acuerdo? Vamos a ver el resultado final de esta pieza. Bueno, aquí veis un poco los diferentes planos. Y vamos a ver la pieza. Aquí está. Sugar. Oh, honey, honey. You are my king, girl. And you got me wanting you. Oh, honey, honey. Bake Off en Dulce España. ¡Bake Off! Estreno muy pronto en 4. Bueno, por ejemplo, este plano en concreto, este fue un poco el comienzo de toda esta escena. Yo había diseñado ya esta escena como cierre de otras de promos de la campaña y cuando me propusieron hacer esta pieza pensé automáticamente en este decorado y dije, hay que reutilizarlo, vamos a utilizarlo como plató. Todo el rodaje que hicimos aquí, la cámara no se movía en ningún momento, la cámara siempre era plano fijo, cuando se mueve la cámara lo muevo yo en 3D. De hecho, no teníamos un tiro de cámara aunque hubiéramos utilizado una grúa tan grande como este, pero todo encajó, todo funcionó y de una forma más o menos orgánica y más o menos sencilla conseguimos sacar adelante un proyecto que de otra forma hubiera sido mucho más complicado llevar a buen puerto, ¿de acuerdo? Voy a enseñaros un plano en concreto muy tonto para que veáis también un poco las tripas de esto. Este plano en concreto, ellos estaban bailando con unas estrellas de atrezo que hubo que reemplazar en 3D, con lo cual hubo que hacer tracking en 3D de cada uno de los objetos. Os voy a enseñar un momento la escena para que veáis cómo era. Y esto, me quiero centrar un momentito en esto. ¿Dónde estoy? A ver, pues que me he saltado una cosita. Aquí está. Vale. ¿Veis? Esto era lo que ellos tenían. Lo utilizamos directamente, unos recortables muy sencillos de madera en color azul, con lo cual aquí teníamos un doble croma. Teníamos el croma por un lado del fondo y por otro lado el croma de lo que ellos tienen en la mano. Aparte, marcamos esas marcas dentro de la propia galleta para hacer el tracking. ¿Qué ocurre? No había hecho un tracking de objetos en imagen real en mi vida. Entonces, era la primera vez que lo hacía. ¿Esto por qué lo comento? Porque esto va a pasar en esta profesión, pues, un mes sí, un mes no. O sea, hacer cosas que no habéis hecho nunca os va a pasar siempre. Yo llevo trabajando en esto ya unos 20 años y cambia. Es volátil, es movible. No te puedes decir, ya domino esta aplicación, ya soy el puto amo. No funciona así. Todo es nuevo. De hecho, esta herramienta es de la versión 19, quiero recordar, de Cinema, estamos con la 20, o sea, es muy reciente. Entonces, has leído, has visto cosas y dices, bueno, yo intuyo que con esto que acabo de hacer me va a funcionar. Pues casi me pego un tiro, no era capaz de sacarlo adelante. Además, la aplicación está pensada para hacer tracking de un objeto, no de 3 objetos.
tuve que repartir la escena en 3 escenas distintas, sacar el tracking por separado de cada uno de ellos, todo para un plano ridículo de nada, 2 segundos. Pero no le importa a nadie eso, solo nos importa a nosotros, ¿de acuerdo? Hay que sacarlo adelante y ya está, nada más. Entonces, simplemente ese detallito, ¿no? Entonces, os lo pongo sobre todo para que penséis en eso, para que penséis que nunca vais a saberlo todo en esta profesión, jamás. Hoy me comentaba Sani, gente que llama a la escuela, bueno, yo es que ya domino After. Enhorabuena, no sé cómo lo has hecho, pero bien, bien por ti, ¿sabes? Porque eso no va a pasar. Y además, hoy a lo mejor After es o Nuke, como decían antes, son estándares. Dentro de 5 años, no lo sé. Yo empecé trabajando en Mediaset con Combustion. ¿Alguien trabaja con Combustion? Nadie, porque nadie ya trabaja con Combustion. Yo empecé en 3D con 3D Studio Max. 3D Studio Max se ha centralizado más ahora en infoarquitectura y videojuegos. En cambio, en esto, Cinema es el que manda. Maya es para otra cosa. Pues la herramienta no es lo importante, ¿de acuerdo? Lo importante es lo que está detrás, vosotros. Vamos a seguir viendo cositas. Os quería enseñar una cosa antes de cambiar de proyecto. No sé cómo voy de tiempo, Sani, ¿se me puede decir? No está Sani. Me han abandonado, ¿habéis visto? Es increíble esto. Tienes como 10 minutos más. Vale, muy bien. Antes de preguntas. O más, un poquito más, si quieres, pero más o menos. Vale. Voy a volver a enseñaros, quería enseñaros una cosita, porque si no lo conocéis, los que no conozcáis esta herramienta, creo que está muy bien y merece la pena que lo veáis. Vale. Tengo aquí mi hombre de jengibre. Vale. Este es mi hombre de jengibre. ¿Cuántos de aquí habéis manejado o manejáis un poquito, aunque sea un poco, Cinema 4D? Vale, hay unos cuantos. ¿Alguien sabe lo que son los motion clips? Las manos no suben. Vale, es una herramienta impresionante para trabajar con animación, sobre todo si no sois animadores. ¿Vale? Los motion clips lo que van a hacer en Cinema 4D es coger una animación y convertirla como si fuera un clip de vídeo. ¿Qué se puede hacer con un clip de vídeo? Se puede cortar, acelerar, hacer un bucle, empalmar con otros clips de vídeo. Entonces, esta forma de trabajar directamente sirve para eso. Además, hay una página web que es de propiedad de Adobe, que se llama Mixamo, no sé si la conocéis, que tiene librerías de animaciones de captura, de motion capture, que están francamente bien y que se pueden utilizar. Entonces, en este caso, yo tengo aquí mi motion clip y si lo abrimos, aquí tenemos los clips que veis. Si yo muevo, tengo 2 clips ahora mismo solamente, uno se llama salto de inicio y otro que es el de andar. ¿Veis que cuando lo he movido ya ha cambiado? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a saltar y luego va a echar a andar. Pero además va a echar a andar de una forma en concreto, porque... Un segundito. Aquí está. Si yo vengo aquí a la pista, que es donde están dando, como veis no hay fotogramas, son solamente un clip completo. Aquí tengo una animación, aquí tengo otra y aquí está la transición en la que encadena una dentro de la otra. Si selecciono este clip, veo aquí tengo la opción de bucles. Si pongo 0, ¿qué ocurre? Que se acorta y la animación termina. Esta animación, al ser cíclica, yo la puedo loopear, la puedo hacer cíclica. Si pongo ahora 2, se va a repetir, pero se va a repetir desde el mismo punto, con lo cual va a rebobinar al principio. ¿Veis? Pero si simplemente marco esta casilla, ya tengo todo lo que quería. Entonces, ¿qué consigo con esto? Puedo crear animaciones más complejas de una forma muy sencilla, simplemente utilizando recursos. Cuando trabajamos en televisión es imposible crear todo desde cero, absolutamente imposible. Entonces tenemos que gestionar diferentes recursos, desde imágenes vectoriales, clips de vídeo, modelos 3D o en este caso animaciones. Vale, vamos a ir al último proyecto. El último proyecto se llama 4 al día, un programa que ha empezado hace poco en 4. Es un programa de actualidad y os voy a contar cómo fue un poco la génesis de este proyecto. De nuevo, la televisión y sus tiempos mandan. A mí un viernes me hablan de este proyecto, no sé ni que existía, y me dicen que el siguiente miércoles vamos a rodar 3 promos con la presentadora principal, el copresentador,
y 5 colaboradores más, o sea, creo que había como 7 personas. Viernes, y se rodaba un miércoles. Me dicen que tengo que crear un set virtual como si fuese un set generado, esto que está muy de moda ahora, en realidad aumentada, en la que todo se construye a la vez alrededor del personaje. No tengo logotipo del programa, no tengo diseño de decorado, no tengo absolutamente nada. Y me dejan un viernes, se van a su casa cada uno y yo me quedo allí. Digo, vale, pues yo empiezo a buscar documentación de decorados de televisión, empiezo a ver algo sencillo de nuevo, pienso en una cosa que está basada en cilindros, muy sencilla, ahora lo veréis, y además tengo que pensar que se pueda montar, por decirlo así, que se pueda construir. ¿Qué herramienta utilizo? MoGraph de nuevo. Vamos a ver el vídeo y os cuento. Y además, este rodaje iba a tener una complicación extra, y era que íbamos a tener, querían sí o sí, movimientos de cámara. De hecho, nos fuimos a un plató enorme que no está en Mediaset, para poder meter una grúa que no cabría aquí, para poder hacer vuelos de cámara, con lo cual íbamos a tener no solamente cromas, sino tracking de cromas, que era ya un poco como rizar el rizo. Vamos a ver el resultado. Cuatro al día, un reto, la vida sin filtros. Esto es lo que os decía del Mostraremos plató. una historia real, cambiante, a veces cruel, a veces divertida. Esta gran pantalla nos llevará al centro de la actualidad. Nuestro equipo a pie de calle, con sol, con nieve, con lluvia. Donde tengas que contarnos algo, allí estaremos. Tú serás parte activa de este programa con tus redes sociales. Te espero en 4 al día. Vale, entonces como veis, ya tiene una complejidad añadida. O sea, aparte de los tiempos que fueron de locos, tuve la suerte de que presenté el plató el lunes y lo aprobaron, no hubo cambios, si no, no hubiéramos llegado. Pues quiero enseñaros un poquito este proyecto, algunos clips, para que veáis cómo era el rodaje, y que tuvimos también bastantes problemas, en parte por la premura. Vamos a verlo aquí. Bueno, vamos a verlo directamente aquí. Voy a abriros otro plano que no está aquí, que es este, que esto como os dije, se rodaron realmente 3 promos en el mismo día, con lo cual tuvimos que hacer luego 3 piezas distintas. Y una de ellas era esta, en la que estaban, bueno, os enseño el clip, porque aquí no va en tiempo real, claro. Esto no tiene audio, pero por lo menos para que veáis la animación. La idea era que querían que saliesen como de la pantalla, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues que tuvimos que las medidas reales, reales entre comillas, del decorado en 3D, irnos al plató y marcar el centro donde estaba el centro del plató, buscar el radio donde estaban colocados ellos, ir marcando sus posiciones para que luego todo encajase en el mundo virtual, por decirlo así. Y claro, hacerlo, rodarlo, cruzar los dedos, llegar a casa y cuando llegue el material, ver que coincide. Afortunadamente coincidió. Aún así, la forma de rodar esto no era esta. Como veis aquí, si nos vamos al After Effects, si os enseño la parte del rodaje, es esto. Si le da la gana de hacerme caso. Ahí está. ¿Vale? Aquí están todos los personajes. Veis que hay marcas de track, que ahora os cuento qué pasó con las marcas de track. Esto, la forma óptima de hacerlo, ¿cuál sería? Tener una cámara robotizada, que tú haces una animación, se registra esa animación y se repite 6-7 veces, las veces que sea necesario, cada vez con una persona solo en pantalla, porque así no hay contaminación ni de sombras ni de iluminación de uno a otro. Eso es un mundo ideal. En la realidad tenemos a los 7, bueno, 6, es que luego, no, 7, hay otro que tenemos 8, hay otro más. A las 7 personas en este caso en el mismo plano. Además, coincidiendo sombras, la iluminación buena solamente era para la persona principal, no para el fondo, con lo cual están en penumbra. El croma tiene unos valores totalmente diferentes en el fondo que en el primer término. Además, se nos añade que como fue todo tan rápido, producción se equivocó al comprar las marcas para el track. Queríamos que fuesen... hay 3 opciones cuando haces marcas de track en croma. Pueden ser verde croma también, pero un punto más oscuro o un punto más claro. Puede ser rojas o puede ser azules. Cada uno tiene sus teorías. En este caso, habíamos pedido las de verde, pero no tuvimos la capacidad de ver qué verde croma había, porque no es un verde estándar. Entonces, no era lo más óptimo y si os fijáis, en el suelo, por ejemplo, se pierden.
hubo que añadir a posteriori otro tipo de marcas directamente donde estaban fuera de la zona de croma para poder asegurar el track. Aún así, After Effects era incapaz de sacarlo, no había forma, y Cinema 4D afortunadamente sí fue capaz. Cinema 4D tiene un sistema de track bastante más sólido, bastante más complejo, es bastante mejor, y pude sacar todos los tracks. Pero a la vez este tipo de verdes me produjo en los planos cortos otro tipo de problemas. Había pequeños halos que no acababan de desaparecer y había que luego retocar a mano, a veces hasta fotograma a fotograma. Este plano además tuvo el problema de, como veis, es un plano de grúa que está bajándose y ella no puede en los primeros compases intersecar con ninguno porque ella está en una plataforma que se va a bajar. Entonces tuvimos que ensayar el movimiento de cámara con el operador de cámara, que era doble, porque cuando es una grúa hay dos operadores que la manejan, uno que lleva el contrapeso y otro que lleva lo que es la cámara en sí, para que hiciera el movimiento que nosotros queríamos, que coincidiese con los otros, sincronizar a los actores y que todo encajase. O sea, a veces dices, las cosas salen y no sabes muy bien cómo. Pero en este caso también salieron, ¿de acuerdo? Y conseguimos hacer el proyecto como nos habían pedido. Y bueno, esto era un poco lo que os quería contar hoy, ¿no? Ver un poco la realidad del trabajo nuestro y sobre todo el trabajo de este último año en el que claramente se está enfocando muchísimo más el trabajo, al menos en mi caso, a este tipo de piezas, a este tipo de rodajes, al trabajo con cromas hasta el infinito, que nunca he hecho tanto croma como este último año. Os he enseñado 3 proyectos, pero he hecho bastantes más. Y todo lo último que he hecho tiene que ver con algo así. De hecho, a final de año estaba con Bake Off, a principios de año estaba con 4 al día, y lo siguiente ha sido Supervivientes. O sea, esos han sido mis últimos meses. No sé qué me llegará cuando empiece a trabajar la semana que viene, no sé qué me toca, la verdad no tengo ni idea, pero seguro que algo parecido cae. Así que, por mi parte, esto era un poco lo que quería contaros. Si tienes alguna pregunta...